Bienvenidos a este podcast titulado Inspírate, Inspira Fe. Un espacio creado por laicos, donde la fe y la reflexión se unen para iluminar nuestro camino. Nos embarcaremos en un viaje a través de la meditación en la palabra de Dios, descubriendo la sabiduría y la guía que ofrece para nuestra vida diaria. Exploraremos diversos temas bíblicos, siempre con un enfoque laico y cercano a la realidad. Juntos, profundizaremos en la palabra de Dios, buscando su aplicación en nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, crecer en valores y alcanzar una vida plena y significativa. Bienvenidos y bienvenidas a Inspírate, Inspira Fe, un oasis en medio del ruido del mundo. Primer tema, el bautismo. Lectura bíblica. Del Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, pero Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Meditación. El Señor se manifiesta en la sencillez del bautismo. La Biblia describe el bautismo en el Jordán como un acto sencillo. La persona llegaba, pedía el bautismo y lo recibía en el agua del río Jordán. No había mayor complicación, solo el querer ser bautizado. Pero recordemos la diferencia entre este bautismo y el bautismo que nos deja Jesús. Juan bautizaba con agua, Jesús con el Espíritu Santo. Este primer bautismo era más un signo de arrepentimiento y manifestaba un deseo de hacer penitencia. Por eso Jesús no lo necesitaba por sí mismo. Pero se acercó a pedir a Juan el bautismo por nosotros, pues él, como verdadero Cordero de Dios, pidió el perdón y el arrepentimiento para la humanidad a la que venía a rescatar. Y nos deja un bautismo nuevo: la posibilidad de ser hijos de Dios. Así pues, la primera manifestación pública de Jesús se dio en el bautismo del Jordán. Y nos enseña a apreciar y a valorar nuestro propio bautismo. Madre Teresa de Calcuta, que ahora es Santa Teresa de Calcuta, decía que la vida inicia en el bautismo. Hay que recordar el día de nuestro bautismo y dar gracias a Dios por el don de nuestra vida, y por todas las gracias y bendiciones que nos ha regalado. Dar gracias por tener ahora una familia espiritual. Jesús nos enseña también en el bautismo a amar a nuestra familia. 3 años dedicó para salvar al mundo, pero 30 para santificar a la familia. 30 años dedicó para estar con su mamá, con su papá, para trabajar y aprender un oficio. El trabajo, que había caído como castigo sobre Adán por causa del pecado original, Jesús lo renueva y lo transforma ahora en camino de santificación, como dice San Pablo. Al Señor le gusta mucho manifestarse en la sencillez y en lo pequeño. Por eso, hasta que llegó el momento, Jesús inició su vida pública. Lo hizo hasta que fue necesario, porque antes de ello, había que hacer otra cosa. Era necesario santificar lo pequeño, lo cotidiano, el trabajo, la familia, la oración de cada día. Dios está en lo ordinario. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, hay que hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Así, nadie tiene excusa para decir: es que yo no puedo. No puedo ser santo, es muy difícil. Todos podemos vivir la santidad en la pequeñez, en lo ordinario de cada día, con amor. Todos podemos, aunque haya quien decida no hacerlo. Compartir experiencias. Les comparto una experiencia trabajando con jóvenes. En una clase, hablando del bautismo, algunos chicos y chicas me replicaban que sus padres no les habían preguntado cuando eran pequeños si querían ser bautizados o no.
y estaban muy molestos por ello, porque no les había preguntado si ellos querían ser parte de la iglesia. Pero resulta que iglesia, que viene de la palabra griega eklesia, significa asamblea convocada. Y hay 4 características importantes a resaltar. La primera es que la iglesia la forman las personas. Personas, no animales ni cosas. No se puede bautizar a nada que no sea persona. Segunda característica, son personas bautizadas. Aquí venía su queja, nadie les había preguntado si querían ser bautizados. Y ellos no estaban seguros de querer ser parte de la iglesia. Pero entonces les presenté la tercera característica, y luego la cuarta. Y se quedaron sin palabras. Y sin más quejas. Tercera característica, creen en Cristo y en las enseñanzas de Cristo. Y cuarta característica, las viven. Entonces, para ser iglesia hay que ser persona bautizada que cree en Cristo y en las enseñanzas de Cristo, y vivir dichas enseñanzas. Recuerdo que les pregunté, ¿ustedes creen en Cristo? Algunos dijeron sí, otros más o menos, otros lo dudaron, no respondieron, y alguno definitivamente dijo que no. ¿Y los que dicen que sí creen, siguen las enseñanzas de Cristo? Hubo menos respuestas aún que en la pregunta anterior. Así que me centré en los inconformes con el bautismo y les hice la pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes creen en Cristo? ¿Viven las enseñanzas de Cristo? Hubo un gran silencio. Entonces, si ustedes están molestos porque no les preguntaron si querían ser bautizados o no, y no estaban seguros de querer ser parte de la iglesia, pero no viven ni conocen las enseñanzas de Cristo, no hay problema. Ustedes no son iglesia. Y se quedaron todos en silencio. Ahora la cuestión había cambiado. Su queja, que era no querer ser parte de la iglesia, no tenía razón de ser ya. Estaba claro que el bautismo no hacía a alguien parte de la iglesia a fuerzas. Y por tanto, ya no había nada que reclamar. Bueno, al menos se resolvió su inconformidad. La verdad es que muchos, aunque nos bauticemos, tampoco somos iglesia. Es como dice Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no basta recibir el bautismo, hay que usarlo. Terminé esa conversación diciendo a estos jóvenes que no bastaba el bautismo para ser iglesia, que el bautismo era como un boleto para entrar a una fiesta, si quieres lo usas y entras. Si no, pues no. Te puedes quedar afuera. Eres libre. El bautismo no te quita libertad en absoluto. Por el contrario, te da una nueva libertad, la de ser parte de la iglesia. La de ser hijo de Dios. Pero nadie está obligado a entrar y ser parte de esta fiesta. Oración. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por el don inestimable del bautismo. En este sacramento, nos has llamado a formar parte de tu familia, a ser hijos tuyos y miembros de tu iglesia. Te pedimos que nos concedas la gracia de vivir nuestro bautismo con autenticidad y compromiso. Que seamos testigos de tu amor en el mundo, llevando la luz de tu evangelio a todos los rincones de la tierra. Que nuestro amor a ti se manifieste en cada una de nuestras acciones. Señor, haznos verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Que seamos una iglesia viva, vibrante y unida en el amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio del podcast Inspírate, Inspira Fe. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.